Esto me ocurrió hace 7 años, cuando planeaba ir de casa con mis 2 tíos. Los visité en su cabaña, a media hora de Anchorage, Alaska, viniendo desde Little Rock. El vuelo en sí se sintió como una eternidad, con una sola escala en una ciudad canadiense llamada Edmonton. Mis tíos, Billy y Roger, nunca parecían haberse acostumbrado al frío. Siempre me decían que solo se sentían en casa cuando estaban cazando, bebiendo, o una mezcla de ambas cosas. Ambos se habían mudado temporalmente a esta ciudad más fría por trabajo. El petróleo pagaba, y pagaba más de lo que lo haría en Texas. Como trabajaban en los meses más fríos del año, siempre se aseguraban de cazar, beber, y pasar muchas noches en la comodidad de un jacuzzi. Trabajando en un centro de llamadas, anhelaba la oportunidad de escapar del bullshit corporativo y sentirme verdaderamente en armonía con la naturaleza. Mis tíos lo respetaban, mis padres no, especialmente mi madre. Hay osos por ahí, entre otras cosas. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, eliges mantenerte en compañía de esos borrachos bufones. Fue lo último que escuché decir a mi mamá antes de colgarle y abordar el avión. En parte lo entendía, estaba preocupada por mí, pero mi padre resentía a sus hermanos gemelos menores por su estilo de vida de alcohol. Definitivamente había osos por ahí, pero había algo más grande. Los primeros 3 días fueron de reencuentros y actualizaciones. Fuimos a pescar en hielo el tercer día. No pescamos mucho. Sin embargo, el tío Roger estaba seguro de que nuestra casa en unos días sería más fructífera, y que los alces en el área eran enormes. En mi cuarta noche allí, estaba en su jacuzzi, que tenía una vista impresionante del lago cercano. Me sentía lujoso, y mis tíos con resaca se habían ido, lo cual solo podía asumir que era por más aguardiente. Con una limonada en una mano me recosté en el jacuzzi. El contraste de las frías noches de Alaska y un buen jacuzzi es legendario. La aurora boreal, o las luces del norte, brillaban intensamente sobre el lago y la nieve. No podía creer que el tío Roger describiera esto como una noche normal de martes. Desafortunadamente, el sueño turístico se interrumpió y comenzó una pesadilla. Escuché un extraño chillido a lo lejos, sin darle mucha importancia. El chillido se oyó de nuevo, más fuerte, más cerca. No sonaba como un mamífero, sino como un pájaro herido. Me enderecé al notar una figura que oscurecía partes de las luces del norte, pero era difícil ver qué estaba pasando. Escuché el chillido de nuevo, esta vez directamente sobre la casa. Me congelé. Luego hubo un fuerte golpe, y algo cayó sobre el techo encima del jacuzzi y se deslizó hasta la nieve. Llamé a Roger y Billy, esperando que al menos uno me oyera mientras me movía al otro lado del jacuzzi para tener una mejor vista de lo que había caído sobre la casa. Lo primero que noté es que apestaba a sangre. Eso ya me preocupaba, esperando que no fuera uno de mis tíos de alguna manera. Me asomé por la bonita barandilla de madera que separaba la casa de la nieve, para encontrar la mitad superior de un alce muy grande. Algo había dejado caer un alce en la propiedad. Este pobre animal no murió pacíficamente, a juzgar por su cuerpo trasero faltante y múltiples heridas punzantes. Miré al pobre animal como quien presencia un accidente de tren. No podía apartar la vista de él. Tenía miedo de moverme, pero por los sonidos de las cosas, lo que lo dejó allí no iba a volver por él. El tío Billy logró irrumpir por la puerta del jacuzzi primero. Estaba completamente vestido y se movió hacia mí alrededor del jacuzzi. Noté un cuchillo Bowie atado a su cinturón suelto. El tío Roger lo siguió poco después, con una ballesta en la mano. Dijeron que sonaba asustado y estaban listos para pelear. Notaron inmediatamente el cadáver y comenzaron a hacerme 1.000.000 de preguntas. ¿Estás herido? ¿Qué viste? Las preguntas habituales. Una pregunta se destacó entre el resto. ¿Notaste en qué dirección estaba volando la cosa? Mis tíos debían conocer a esta criatura desde antes. Me asustaba pensar que la hubieran visto antes. Les dije que había notado una figura en el cielo, de cara al lago. Por un momento, ambos parecieron decididos, para ser un par de hombres con resaca. Me calmaron y entré a la casa. Tomaron lo que pudieron del alce y el tío Billy dejó los restos en la carretera cercana. Logré dormir más esa noche de lo que anticipaba. Superar el miedo probablemente me cansó más de lo que esperaba. Mis tíos no comenzaron su mañana bebiendo un cóctel old fashioned con el desayuno. Me explicaron que llevaban notando animales mutilados en y alrededor de la propiedad desde hace aproximadamente 1 año. Billy había escuchado chillidos antes,
y Roger había admitido haber visto lo que parecía un pájaro gigante en el cielo nocturno en algunas ocasiones. Ninguno de mis tíos se molestó en lidiar con el problema hasta ahora, porque parecerían sospechosos caminando por la nieve con armas fuera de la temporada de caza. Pero esta vez era diferente. Planeaban llevarme a cazar con ellos, para matar al pájaro gigante. Roger y Billy insistieron en que cazar de noche era más lógico, ya que esta criatura nunca causaba problemas durante el día. Cuestioné su opinión, pero después de que prometieron que probaría algo del aguardiente que habían estado experimentando en el sótano, acepté. Todo chico de 14 años tiene fantasías de beber. Por supuesto, cargamos nuestros rifles de pólvora negra, nuestra confiable y pesada ropa de invierno, y avanzamos por la nieve como los 3 mosqueteros. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando nos dirigimos hacia las colinas donde había estado volando este pájaro. No pasó mucho tiempo antes de encontrar nuestra primera pista. Una pluma deshilachada, del tamaño de mi antebrazo, colgaba de un árbol. Mis tíos la sacaron del árbol, ya que yo no era lo suficientemente alto para hacerlo. La miraron fascinados. No recuerdo cuál de ellos, pero sé que uno de ellos se quedó con la pluma. Sabíamos que estábamos en el camino correcto, y seguimos adelante. Comenzamos a acercarnos rápidamente a una cara empinada de la montaña unos 20 minutos después. Para empeorar las cosas, comenzó a nevar. No estábamos perdidos, pero no podíamos seguir mucho más lejos ya que sería demasiado resbaladizo trepar por el acantilado. Decidimos que estar de pie en el frío no era la mejor opción, y caminamos 5 minutos hasta llegar a un estanque cercano que acababa de empezar a congelarse. Roger trajo un escondite de caza invernal, y nos refugiamos en él. Era bastante grande por dentro, la manera perfecta de mantenerse caliente y cazar al mismo tiempo. Me puse un poco nervioso mientras me acomodaba. Decidimos esperar a que pasara la nevada más intensa, así que lo hicimos, olvidándonos aparentemente de por qué estábamos cazando en primer lugar. Billy estaba a punto de abrir un poco del aguardiente prometido cuando notó algo a través de uno de los agujeros de observación. Una gran figura negra despegó desde la cima del acantilado. Los 3 comenzamos a preparar nuestras armas, y Billy intentó mantener su ojo en ella. Venía en nuestra dirección, descendiendo por debajo de la línea de árboles. Estaba asustado, sentí el aleteo de sus alas empujando viento contra el escondite. El viento en sí casi hizo que el escondite se volcara. Mi sangre probablemente estaba más fría que la nieve, mientras agarraba mi rifle con fuerza contra mí. Mis tíos insistieron en que me quedara callado, y obedecí. Me puse mis tapones para los oídos y ellos hicieron lo mismo. Podíamos rastrear la ubicación de esta cosa por el sonido de los aleteos. Eran pesados, y pronto se detuvieron, y escuché crujidos en la nieve a unos 40 metros de distancia. Al otro lado del estanque, un enorme pájaro negro que se asemejaba a un águila caminaba hacia el borde del agua congelada. Era alto, al menos de 2 metros, y solo puedo imaginar cuán grande sería su envergadura. Lo extraño de este pájaro eran sus ojos brillantes. Eran luminosos, como si representaran electricidad. Parecía no notarnos, o no le importaba, y golpeó su poderoso pico contra la capa de hielo y comenzó a beber del estanque. Era tan majestuoso como aterrador. Billy y Roger comenzaron a discutir en voz baja sobre quién iba a dispararle. Finalmente le tocó a Roger, y apuntó. Disparó, acertando de lleno en lo que solo puedo describir como su espalda. El pájaro rugió, aunque no estoy seguro de si fue más fuerte que el arma de mi tío. Se tambaleó y luego saltó al otro lado del estanque. Me escondí lo mejor que pude en el escondite, acurrucándome detrás de las mochilas. Roger abandonó su arma e intentó esconderse conmigo. Podía oír al enorme pájaro acercarse al escondite. Cada paso sonaba más fuerte y pesado. Podía ver su aliento caliente entrar en el refugio. A medida que se acercaba sentía que se me erizaban los pelos como por estática. Billy, al otro lado del escondite, lanzó un grito de batalla y disparó a ciegas al pájaro con su arma. Afortunadamente, mis tapones para los oídos seguían en mi cabeza. El pájaro chilló y se alejó de un salto. Escuchamos el batir de sus enormes alas, y la bestia despegó. Imagino que el disparo de Roger rompió una ala. Todos estábamos aturdidos, pero eventualmente nos recuperamos, y rápidamente salimos del escondite y corrimos de vuelta a la casa, mirando constantemente por encima del hombro. Afortunadamente, nada nos siguió. Después de una media hora de correr a través de la nieve impulsados por la adrenalina, llegamos a la casa de Roger y Billy. Cerramos las puertas y bajamos todas las ventanas.
Todavía estábamos con toda nuestra ropa de invierno antes de darnos cuenta de que estábamos seguros en una casa cálida. El aguardiente que compartimos me hizo sentir aún más enfermo de lo que ya me sentía por el encuentro. Después de vomitar en el baño, hice todo lo posible por dormir. Me llevó mucho tiempo, y continuamente miraba por la ventana buscando al enorme pájaro que volviera con venganza antes de que el cansancio me venciera. A la mañana siguiente, nos saltamos el desayuno y rápidamente regresamos a las colinas para recuperar las mochilas que habíamos dejado. Habían desaparecido del lugar cerca del estanque. Cautelosamente nos dirigimos hacia la cara del acantilado de donde habíamos visto venir a la criatura. Vimos el escondite, y muy probablemente nuestras mochilas también, destrozadas y colgando en lo alto del acantilado. Dejé la casa de mis tíos 2 días después y pasé esos últimos días sentado en el jacuzzi, asustado, o investigando qué demonios era esa cosa que habíamos visto. Por su tamaño y descripción, tengo razones para creer que Billy y Roger vivían cerca de un Thunderbird. Al principio no creí en la superstición, pero según otros testigos, es mi mejor suposición. Resulta que mis tíos tampoco querían quedarse. Al cabo de un mes, pidieron ser transferidos a Texas por trabajo. Terminaron ganando casi la misma cantidad de dinero, y estaban tan cerca de casa que era agradable. Billy y Roger hicieron las paces con mi padre y mis padres ya no tenían que preocuparse de que yo cruzara el país para verlos. Le doy algo de crédito a ese encuentro, ya que estoy estudiando biología y ornitología. Espero usar la ciencia para descubrir más sobre el legendario Thunderbird. Mi encuentro con los pequeños es diferente a cualquier historia que otros puedan contarte, ya que hoy en día los visito constantemente. Puedo explicar más detalladamente contando mi historia desde el principio. He vivido en Alaska toda mi vida, y al crecer en una aldea nativa, había escuchado historias de otras personas sobre criaturas míticas que viven en Alaska, como los hombres de hueso que corren después del toque de queda. Historias que hacían pensar a los niños que sus padres solo trataban de evitar que fueran traviesos. Sin embargo, yo creía firmemente en estas historias, y trataba de explicarlas más en detalle a mis amigos, quienes no creían en ellas. Decía cosas como que un día estos mitos los alcanzarían. Naturalmente, intentaba asustarlos para no tener que darles una de las charlas que normalmente doy, contándoles un relato que mis padres una vez me contaron. Un día, cuando tenía 15 años, decidí intentar ver una de estas grandes historias en persona, lo cual era tanto complicado como peligroso, ya que todas estas cosas tratarían de herirte, los demonios de hueso, o matarte y comerte, los pequeños. Decidí intentar recopilar evidencia, como una foto de un pequeño. Llamémoslos gnomos. Así que puse un pollo desplumado fuera de mi ventana por la noche con una cámara, y por la mañana, si algo venía a llevárselo, podría ver que lo había tomado al revisar la grabación en la cámara oculta. Me desperté bastante tarde al día siguiente y el pollo seguía allí, así que continué haciendo esta prueba con mucho escepticismo después del 11º día. Pero el 12º día, el pollo desapareció, literalmente. Al revisar la grabación, vi que el pollo estaba allí un segundo y desaparecía al siguiente. Continué haciendo esto durante un mes, encontrando cualquier tipo de comida que pudiera para alimentar a los pequeños, hasta que un día no pude encontrar nada que pudiera tomar sin que mis padres notaran que faltaba algo en la despensa, ya que ese mes teníamos poco dinero. Me desperté a la mañana siguiente y vi que había algo de dinero atascado en mi ventana, y lo único que podía pensar era que los gnomos estaban agradecidos por las cosas que les había dado y me habían devuelto algo a cambio. Los meses pasaron volando. Dejé de grabar porque pensé que lo apreciarían, y simplemente seguimos intercambiando regalos entre nosotros. Un día escuché algo fuera de mi ventana por la noche. Me desperté para ver nada más que una oscuridad total afuera. Así que volví a la cama, y luego escuché el mismo ruido. Excepto que esta vez, abrí la ventana y me encontré cara a cara con uno de estos gnomos. El gnomo me agradeció por los regalos que le había dado. Luego le agradecí por el dinero que me había dado, y me dijo que me llevaría a su clan para que ellos también pudieran agradecerme. El gnomo me levantó, y en lo que pareció un minuto, llegamos a algún lugar en la naturaleza, donde el gnomo me dijo que me arrastrara por un agujero en el suelo, lo cual hice, muy desconcertado por los acontecimientos. No sabía qué esperar cuando me arrastré por el agujero. Vi gnomos por todas partes en esta utopía subterránea, y todos me miraban a mí y a mi chofer.
cuyo nombre, sorprendentemente, era Kevin. Todos los gnomos fueron llamados a un banquete que se celebraría a las 2 de la mañana en mi honor. Ya tenían la comida preparada y en las mesas cuando caminaba por el área del comedor. Sin embargo, la comida parecía ser un humano en una gran olla que se había quemado al cocinarse a fuego abierto. Había muchas ollas grandes alineadas a lo largo de la mesa del comedor, que tenía unos 60 metros de largo en el epicentro de su morada. A las 2 todos los gnomos se reunieron en esta gran mesa, y lo único que podía pensar era que no podía ser verdad lo que estaba pasando. Kevin me presentó al gran grupo de lo que debían ser unos pocos cientos de gnomos, todos los cuales me agradecieron individualmente después de la presentación y comenzamos a comer. No sabía qué hacer. Decidí que no debía deshonrar a los gnomos y comencé a comer su banquete humano, que incluía de todo, desde ojos hasta genitales humanos. Pensé que lo mejor era limitarme a la carne, como el bíceps, para no marearme demasiado por la experiencia. Comí. Les agradecí por la comida y le dije a Kevin que necesitaba irme a casa a descansar para ir a la escuela, y me llevó de regreso a mi casa. Me quedé dormido y cuando mis padres me despertaron para ir a la escuela, les dije que realmente no quería ir, y que necesitaba tiempo para pensar en las cosas. Mis padres lo entendieron y me dijeron que no tenía que ir ese día. Continué manteniendo contacto con los gnomos y siempre nos dábamos regalos. Yo les daba comida y ellos me daban dinero que robaban de la gente mientras dormían. Los gnomos me enseñaron sus costumbres y fui aceptado entre ellos. Eventualmente me acostumbré al sabor de la carne humana. Nunca tuve que trabajar mucho por las cosas que quería, y podía ir con ellos a recolectar carne humana o a tomar algunas de las posesiones de otros. Pero en algunas noches, salimos principalmente por diversión, y nos gusta observar a la gente en el pico de la noche, mirándote a través de tus ventanas, tomando nota de los patrones en tu vida, observando cuando no hay nadie cerca de ti, mirándote mientras duermes para que un día podamos hacer aperitivos con las diversas partes de tu cuerpo. Te estamos observando desde fuera de tu ventana, mientras escaneas tu habitación, tratando de dormir para ver si hay algo alrededor, observando, ocultos por la oscuridad de la noche. Si miras afuera, los gnomos atacarán más rápido que un relámpago. Puedo decir esto por experiencia. Créeme, es mejor no ser curioso que estar muerto. Estamos observándote mientras lees esto. Siempre observando. Desde el sureste hasta la región norte de Barrow y la metrópolis occidental de Anchorage, existe el propio Triángulo de las Bermudas de Alaska. Compuesto por algunas de las áreas más desoladas de la naturaleza en los Estados Unidos, se sabe que esta zona ha capturado a más de 20,000 personas, desaparecidas, sin dejar rastro. Mi nombre es Henry, y hace 2 semanas mi hermano Lucas desapareció en la vasta inmensidad del Triángulo de Alaska. Antes de partir para su expedición, me dijo que si no sabía nada de él en 2 semanas debía ir a buscarlo. Bueno, han pasado 2 semanas y nadie ha oído nada de Lucas. Desearía que hubiera llevado a alguien con él, pero ese no era Lucas. El aventurero temerario, inofensivo para todos excepto para sí mismo. Comencé mi viaje desde Anchorage, Alaska. Conduje mi viejo jeep hasta la entrada del Triángulo, un lugar donde hace apenas 14 días dejé a mi hermano para desaparecer en la naturaleza helada. Una nueva capa de nieve había caído temprano en la mañana, dejando el terreno en un hermoso paisaje congelado. Los árboles se alzaban altos, cubiertos de nieve. Las crestas de las montañas se elevaban por encima del horizonte, proyectando sombrías y oscuras sombras a lo lejos. El camino hacia el Triángulo era una estrecha abertura en el bosque, oscuro y frío. El camino era desconocido para toda vida humana, y Lucas quería ser el primero en cartografiar toda su longitud. Nadie sabe quién creó el sendero. Sin embargo, alguien tuvo que hacerlo. Y cada año, más y más personas desaparecen sin dejar rastro. Mi corazón se hundió mientras estacionaba mi jeep, preguntándome si este sería el último viaje que haría con él. Me até el equipo, que en total pesaba 130 libras. Esperaba que fuera suficiente para atravesar el viaje, encontrar a Lucas y traerlo de regreso a salvo. Comencé temprano en la mañana, la nieve fresca crujiendo bajo mis botas. Un viento frío se arremolinaba en el aire, causando una ligera nevada. Los árboles altos se mecían descuidadamente. La quietud era abrumadora. Podía escuchar los latidos de mi corazón.
El silencio se rompía por el misterioso crujido de una rama o el susurro de las hojas, para luego volver a la quietud. Caminé con cautela por el sendero, vigilando por si había depredadores. Un oso grizzly podía estar en cualquier lugar esperando para destrozarme. Aquí afuera, eso casi garantiza una sentencia de muerte. La inmensidad del Triángulo de Alaska me envolvió después de las primeras horas de caminata. Estaba profundo, solo en el bosque, sin un signo de civilización a millas. Grité por Lucas, mis gritos resonando en el profundo cañón que se extendía ante mí. Pájaros volaron de los árboles, sus graznidos chillando alto a medida que la elevación aumentaba. Tragué el nudo seco en mi garganta, sintiendo el calor de mis 3 capas asándome por dentro. Estas sensaciones siempre me desorientaban, asándome dentro de mi abrigo y con temperaturas heladas afuera. Mi cuerpo luchaba por mantener su homeostasis, que estaba completamente alterada. Los aparentemente interminables árboles se alzaban por encima, haciéndome sentir como una versión miniatura de mí mismo caminando por un laberinto sin fin. Me imaginaba una versión más alta de mí mismo mirando hacia el bosque, observando una versión como hormiga de mí mismo tropezando a través de este océano de árboles. Dios. Espero que Lucas de alguna manera haya logrado sobrevivir. Dieron las 7 de la noche y el cielo estaba más oscuro que el bosque que me rodeaba. Monté mi campamento rudimentario luchando por encender una fogata. Una vez que la chispa prendió, calenté mis manos alrededor de la llama patética. Durante el día parecía que estaba en un mundo diferente, pero la noche en el Triángulo de Alaska se sentía como una dimensión distinta. El cielo parecía inmóvil, pintado con un número incontable de estrellas. El silencio absoluto se extendía por el paisaje, solo interrumpido por el pequeño crepitar de mi fuego. Sin embargo, a pesar de eso, si me concentraba más, podía sentir nuevamente los latidos de mi corazón, o eran mis órganos. A medida que mi fuego disminuía, devoré un par de salchichas y me preparé para dormir. Dentro de la diminuta tienda, me sentí más expuesto que nunca. Un oso o un lobo podría aparecer de la nada, y la delgada tela no sería rival. Te mentiría si te dijera que dormí mucho esa noche. Por alguna razón, la noche era más ruidosa que el día. Los sonidos parecían reverberar en todas las direcciones a cada minuto. Crujidos, roturas, crujidos, lo que sea. Me tumbé impotente en mi saco de dormir, rezando para que saliera el sol. Cuando el sol finalmente asomó sobre la cresta, recogí el campamento y me puse en marcha para otro día de caminata. La nieve a mi alrededor estaba bastante perturbada. Huellas de muchos tamaños esparcidas por todas partes. Las inconfundibles huellas de los lobos se dirigían en todas direcciones. Tal vez olieron las salchichas. Tragué nervioso y seguí por el sendero, sintiendo el viento helado infiltrarse en mi cuerpo. Mis dientes castañeaban mientras avanzaba con dificultad, luchando por cargar el peso de mi campamento en mi espalda. A medida que el sol se elevaba más, el camino delante de mí se estrechaba. Todo parecía congelado en el paisaje, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Miré mi reloj, que en algún momento había dejado de funcionar. Realmente podía entender cómo alguien podría desorientarse aquí. Me cuestioné si había seguido el camino correcto o si estaba regresando a mi coche. Mis miedos se calmaron cuando llegué a un claro en el camino que no reconocía. No era un claro grande, de unos 5 pies de ancho. Los restos de una fogata yacían en el medio, los carbones congelados al tacto. Exploré el claro, donde un paquete naranja asomaba de la nieve fresca. Corrí para agarrarlo y desenterré una sección de un cuaderno de notas encuadernado en naranja. Revisé las páginas, luchando por leer la letra desordenada de Lucas. Estuvo aquí, pero no estaba bien. La entrada era de sus primeros 2 días. Llegó hasta aquí, pero estaba herido. Algo lo había atacado en medio de la noche. Algún tipo de animal. Su pierna estaba mordida y desgarrada. A pesar del inconveniente, Lucas continuó, envolviendo su herida con una venda. Busqué más alrededor del campamento. Tal vez hubiera más pistas para mí. No encontré nada más, pero me sentí mejor sabiendo que había llegado hasta aquí. Lo que más me asustaba era que estaba herido por algo que lo atacó. Monté mi campamento aquí para la noche, manteniendo mi guardia alta a medida que caía la noche. Supuse que sería otra noche sin dormir. El viento era feroz mientras la noche avanzaba, aullando alrededor. Me estoy preparando para otro largo día mañana. Espero que Lucas no esté lejos,
Rezo para que siga vivo. He vivido en Alaska toda mi vida. Vivo en una de las partes más pobladas del estado. No revelaré exactamente dónde por mi seguridad. Aunque he visto muchas cosas, y ni siquiera soy muy viejo. He visto casi todo lo que Alaska tiene para ofrecer. Bueno, eso creía yo al menos. Resulta que los críptidos son mucho más enfadados aquí arriba. Tenemos los clásicos Sasquatch, gente nutria, hombres perro, serpientes, nuestra propia versión del hombre del saco, wendigos, e incluso skinwalkers, aunque no lo creas. He tenido el desagrado de ser cazado por 2 de estos. Intenta adivinar cuáles. Todo comenzó cuando estaba en casa de mi amigo, sentados en la loma al borde de su propiedad. Donde estábamos había un sendero que subía y un poste de luz. Eran alrededor de las 11 de la noche, pero los inviernos en Alaska son oscuros. Estábamos sentados bajo la luz amarilla del poste, cuando escuché una rama romperse y la nieve crujir. Supuse que era un alce, así que le dije a mi amigo que estuviera atento. Asintió y seguimos hablando. Unos minutos después, la nieve crujió de nuevo y sentí que mi corazón se congelaba. Ahora, soy una persona bastante paranoica, pero esto fue mucho antes de que realmente tomara efecto. Aún no estoy seguro de cuál de los 2 críptidos era, pero tenía infrasonido. El infrasonido es algo que usan los grandes felinos y otros depredadores para activar la respuesta de lucha o huida de la presa. Usualmente, la presa termina congelándose. Según lo que fuera el depredador, yo era su próxima comida. Agarré a mi amigo por la capucha cuando me levanté y corrí por el sendero, tirando de él conmigo. Se quejó en protesta y confusión hasta que le dije que algo estaba mal. Terminamos entrando esa noche y no pegué ojo. Estaba demasiado asustado de lo que podía estar esperando afuera. Avancemos unos meses. Era julio. Estaba sentado con la ventana abierta y escribiendo en mi computadora. Estaba solo en casa, como suelo estar, pero eso no me molestaba. Mientras tecleaba en mi laptop, sentí algo extraño. Esa intensa sensación de ser observado. Traté de ignorarlo, pero me abrumó. Miré por la ventana hacia el borde de mi camino de entrada, junto al estanque, y allí estaba. Una criatura pálida, gris, desnutrida y de aspecto repugnante. Ojos hundidos, dientes ligeramente salientes y, además, en 4 patas. Aunque esta criatura tenía un cuerpo similar al humano, aparte de las extremidades torcidas. Me congelé en mi lugar cuando la vi. Aparté mi computadora y me levanté para cerrar la ventana. Una vez que la ventana empezó a moverse, la criatura también lo hizo. Acercándose lentamente a mi casa con piernas largas y rotas. Subí la ventana lo suficiente, puse el seguro y bajé la cortina. Esa fue la primera noche que pasé acurrucado en mi bañera con un cuchillo de bolsillo y una manta. No volví a ver a la criatura hasta más tarde en el año, en invierno. Estaba llevando la basura al final de mi camino de entrada cuando escuché un gruñido inhumano. Sonaba como si un perro hubiera fumado 20 paquetes al día y tratara de gruñirme. No me arriesgué y corrí hacia mi porche. Abrí de golpe mi puerta y cerré todos los cerrojos. Mi mamá se veía horrorizada, al igual que yo. Esto pasó en varias ocasiones, pero eso no fue todo. Solía caminar a la parada del autobús por las mañanas, así que obviamente, esto podía ser un problema. Una mañana, mi gato, Fergus, me siguió hasta la parada del autobús. Estaba acariciándolo mientras estaba junto a una señal de stop. Ahora, Fergus es el gato más dulce que he conocido. No se inmutaba ante perros, alces, otros gatos, nada. Era un gato rudo y dulce a la vez. Imagínate mi sorpresa cuando se giró. Arqueó su espalda y comenzó a sisear y escupir. Estaba horrorizado. Este gato Maine Coon robusto estaba siseando en la oscuridad a las 6 de la mañana. Afortunadamente, el autobús llegó en mi ayuda y subí de inmediato. Fergus falleció recientemente, así que estoy un poco nervioso por no tener esa advertencia la próxima vez. Ahora, estas siguientes experiencias ocurrieron todas en el transcurso de una semana. Comenzó conmigo, sentado en mi sala viendo algún programa, cuando escuché algo en el porche. Esto fue antes de que tuviera un sistema de seguridad, así que no podía verlo realmente. Hay una pequeña y oscura ventana en la parte superior de mi puerta, pero soy casi lo suficientemente alto para ver a través de ella. Así que tuve que guiarme por el sonido. Me deslicé lentamente por mi casa, asegurándome de que cada puerta y ventana estuviera cerrada. Apresuré a mi perro hacia el cuarto de mis padres y al baño. Le gusta esconderse en la ducha, así que no le importó mucho.
Sin embargo, cuando empezó a gruñir, cosa que nunca hace, casi empecé a llorar. La distribución de la habitación de mis padres es así. Entras, está su cama, 2 ventanas a cada lado de la cama, y el baño junto a una de las ventanas. Mi mamá había puesto el colchón de repuesto que teníamos frente a esa ventana. No lo había cerrado. Llamé frenéticamente a mi mamá y la llamé en voz baja, mientras abrazaba a mi perro. Estaba llorando. Ella terminó viniendo a casa unos minutos después. Cuando fue a sacarme del baño, había marcas de arañazos en la pared. Algo había intentado entrar. Fue entonces cuando comenzó mi periodo de paranoia. Frecuentemente, tenía episodios de puro miedo irracional, generalmente terminando en mí durmiendo en mi baño. Unas cuantas veces, como esta, estaba justificado. Una vez más, estaba sentado en mi sala viendo un programa, cuando escuché algo en el garaje. La pared detrás de mí era la que conectaba con dicho garaje. Me levanté, me acerqué a la televisión y la bajé, escuchando cada paso contundente de la cosa afuera. Comencé a temblar y a entrar en pánico. Golpeó una de las paredes y corrí hacia mi baño. Me encerré adentro con mi cuchillo, teléfono y cargador. No estaba preparado para escucharlo detrás de mí, a través de la pared hacia mi patio trasero. La única manera de entrar es saltar la cerca, desenganchar la puerta o arrastrarse sobre la masa de cajas que bloquean el porche trasero. No me importaba cuál de estas había hecho, pero estaba aterrorizado de todas formas. Esta cosa definitivamente sabía dónde estaba en la casa. Eventualmente se detuvo y debió haberse ido, así que salí del pequeño cuarto para revisar a mi perro. Estaba bien, aunque asustado. La última vez que lo vi, fue de lejos la peor. No he tenido una experiencia tan cercana desde entonces. Estaba en una llamada de Discord con mis amigos comiendo y relajándome en mi cocina. Me lo estaba pasando bien cuando tuve la abrumadora sensación de que me estaban observando. Sabía exactamente qué era, así que miré hacia la esquina inferior de mi puerta trasera. Mi puerta trasera tiene una amplia ventana que abarca casi toda la puerta, con una cortina que vino con ella. Asomándose por la rendija que dejaba la cortina, estaban unos ojos hundidos y piel gris. Me estaba mirando. Agarré mi teléfono y corrí al baño para estar seguro una vez más. Después de no escucharlo por un rato y con mis amigos calmándome, fui a mi cuarto. Sabía que la ventana estaba cerrada y bloqueada. Me sentía un poco más seguro allí. Vaya, estaba equivocado. Estaba medio dormido cuando escuché un sonido horrible de rasguños en mi ventana. Obviamente, estaba confundido y asustado por el sonido. Cuando levanté mi cortina, me encontré con esa cosa horrible, con sus dedos sobresaliendo a través de la ventana. Dejé caer la cortina y corrí a la habitación de mis padres, al espacio de almacenamiento en su armario, sabiendo que esa cosa no podría encontrarme allí. Había cerrado la puerta de la habitación y el armario en mi camino, cuando escuché que el colchón que bloqueaba la ventana de mis padres cayó, chocando contra su cama, con terribles rasguños y gruñidos. Escuché a mi perro volverse loco afuera de la puerta. Esta cosa asquerosa estaba merodeando por la habitación de mis padres buscándome. Escuché cada paso deliberado, cada respiro áspero. Estaba congelado en la escalera del espacio de almacenamiento. Ni siquiera había encendido la luz, lo cual fue mi salvación. Escuché la puerta del armario chirriar al abrirse. Esta cosa podía abrir puertas. Husmeó entre la ropa de mis padres. Escuché que pisaba la tabla de madera que me mantenía oculto. No sé cómo no me encontró. Tal vez fue el olor de la alfombra. Pero eventualmente salió corriendo y se fue. Me quedé allí casi toda la noche hasta que escuché a mi mamá llegar a casa. Esa fue la última vez que me dejó solo en casa tarde en la noche, especialmente durante el invierno. Soy un investigador de Inglaterra que ha viajado por todo el mundo debido a mi trabajo. Como investigador, he desempeñado un papel importante en la realización de diversas investigaciones sobre los cambios ecológicos en las poblaciones biológicas que dominan diferentes entornos y hábitats geográficos. Me especializo en investigar los cambios en los ecosistemas presentes en diferentes regiones del mundo, lo que implica estudiar más de cerca la forma en que las condiciones de los entornos y hábitats fluctúan con el tiempo. En muchos casos, hay organismos específicos que migran a nuevas áreas, y en el proceso desencadenan la emigración de varias otras poblaciones biológicas fuera de sus hábitats anteriores. Los organismos que desencadenan cambios ecológicos al desplazar a otros organismos de tales entornos
tienden a ser aquellos que dominan las cadenas alimentarias y, en consecuencia, requieren la migración de otros organismos fuera de las regiones en las que se establecen. Este caso fue uno de esos, y la variable específica que descubrimos fue más allá de lo que podríamos haber anticipado inicialmente. Nuestra región de interés era una zona montañosa de Alaska. Esta ciertamente no era la primera vez que realizaba investigaciones en las Américas. De hecho, tenía una larga experiencia investigando una gran cantidad de alteraciones ecológicas y patrones de migración biológica en este gran y fascinante continente. También disfrutaba de la investigación que realizaba en Europa, pero siempre esperaba con entusiasmo cualquier oportunidad de viajar a través del Atlántico y descubrir más allí. Como consecuencia, no estaba en posición de rechazar la oportunidad de desempeñar un papel principal en cualquier proyecto que se estuviera considerando en Alaska, y de inmediato dejé clara mi entusiasmo y compromiso. En esta región montañosa de Alaska, aparentemente había habido un notable declive en las poblaciones biológicas que una vez habían habitado la zona no hace mucho tiempo. Ya había investigado muchos casos en el pasado en los que había observado una disminución general en la riqueza de organismos que habitaban un determinado entorno, por lo que este problema no era nada particularmente nuevo o inusual para mí. Cooperaría con un equipo de investigadores suficientemente experimentados como yo. Nos embarcaríamos en una expedición a través de esta región de Alaska y haríamos tantas observaciones de esta área como fuera posible. Si pudiéramos demostrar la existencia de un nuevo organismo en el entorno que anteriormente no se sabía que habitaba allí, eso proporcionaría un medio claro para desarrollar una explicación prometedora para estos rápidos declives ecológicos reportados. Nos dirigimos a la región con todos los suministros necesarios. Instalamos el campamento en un lugar aparentemente rodeado por una pared de roca con una abertura que afortunadamente permitía la entrada. Además, había una entrada a lo que parecía ser un túnel en una parte de la pared rocosa. Acordamos que este túnel sería un área de interés en nuestra investigación, ya que si condujera a una red subterránea, podría servir como hábitat para un organismo particular que lo estuviera utilizando para navegar rápidamente por el laberinto montañoso en la superficie. No era raro que hubiera barreras geográficas naturalmente formadas como paredes rocosas, que rodeaban y casi delimitaban un terreno particular. Áreas como esta eran infrecuentes y raras, pero se formaban como un resultado coincidental de formaciones rocosas desarrolladas naturalmente con el tiempo de vez en cuando. Por lo tanto, era prudente que seres inteligentes como nosotros explotaran estos pequeños escondites para coordinar más adecuadamente la investigación que se estaba realizando. Llegaríamos a aprender que esta vez no seríamos los únicos seres impresionantemente inteligentes que vivían allí. Después de todo, ya habíamos recorrido una buena distancia para llegar a nuestro nuevo campamento, así que tomamos la decisión más racional en nuestra situación y aprovechamos la caída de la noche para dormir. Nuestro campamento ya estaba montado, con nuestras tiendas listas. Ninguno de nosotros necesitó convencer a los demás para descansar y dejar la investigación del túnel para la mañana. Al ponerse el sol y comenzar a tornarse el cielo de un rojo carmesí, no nos llevó casi nada de tiempo caer en un sueño tranquilo. Me desperté en las oscuras horas de la madrugada, aturdido por un siseo estremecedor que parecía provenir de la misma dirección del túnel en la pared. Los pelos de mi cuello se erizaron mientras salía de mi tienda con aprensión. Vi que los otros investigadores también se habían despertado y estaban haciendo lo mismo, igualmente alarmados por el perturbador sonido. Todos coincidimos en que probablemente venía del túnel, y dado que nuestras posibilidades de volver a dormir se habían reducido considerablemente a causa del inquietante siseo que habíamos oído, decidimos investigar en ese momento en lugar de esperar. Sacamos nuestras linternas y comenzamos a avanzar con cautela hacia la entrada del túnel. Tan pronto como entramos, la atmósfera cambió casi de inmediato. Me sentí instantáneamente constreñido por las paredes interiores del túnel. Era casi como si la caverna en la que habíamos sido atraídos nos estuviera consumiendo. Envuelto por el abismo que nos rodeaba, el tiempo mismo se volvió incomprensible, y sentí que el viaje por el túnel era un descenso hacia la locura. A pesar de estar rodeado por el resto del equipo de investigación, me sentía cada vez más solo mientras avanzábamos más y más por un conducto que aparentemente no tenía fin. Sin embargo, eventualmente encontramos algo. El túnel se abrió hacia una especie de cueva que parecía coordinar una serie de otros túneles alrededor. Sus entradas estaban por todas las paredes,
No cabía duda. Algo había formado deliberadamente estos túneles y los había diseñado para conducir de regreso a una guarida que había creado para sí mismo. Las paredes de la guarida estaban decoradas con grandes cuerdas pegajosas que se cruzaban entre sí, formando andamios. Era una telaraña. Había agujeros en la telaraña donde estaban las entradas de los túneles. Del techo colgaban los cadáveres de varios mamíferos diferentes. Afortunadamente, los humanos parecían ser mamíferos que aún no estaban envueltos en la telaraña. En ese momento, el mismo siseo que habíamos oído antes resonó desde una de las entradas del túnel en el otro extremo de la guarida. Dentro de la oscuridad de la entrada del túnel más lejana, se iluminaron un par de ojos de un rojo escarlata. Después, emergió una criatura arácnida. Sus extremidades eran delgadas para su longitud, pero físicamente fuertes, ya que avanzaba con pasos que enviaban vibraciones a través de la roca, tanto arriba como abajo. En relación con el resto de su cuerpo, el cuerpo principal era de tamaño moderado, con una longitud suficiente para albergar con seguridad sus 8 extremidades y una anchura suficiente para mantener el equilibrio mientras se erguía sobre nosotros. Un conjunto de finos pelos se levantaban de su piel, mientras un par de colmillos intimidantes y al menos tan grandes como plátanos se extendían desde su boca. A pesar de sus semejanzas con una araña, era considerablemente más grande que cualquier araña anteriormente encontrada. Se detuvo por un momento, antes de lanzar sus patas hacia nosotros acompañado por un chillido maligno, y todos echamos a correr frenéticamente en la dirección de la que habíamos venido. Afortunadamente, nuestro recorrido hacia esa guarida solo había implicado un túnel, por lo que no tuvimos que recordar ninguna serie compleja de direcciones en nuestra retirada. Si hubiéramos tenido que hacerlo, estoy seguro de que habría sido a un alto costo. Si hubiéramos avanzado más en la red que acabábamos de encontrar, probablemente nos habríamos encontrado atrapados en los oscuros y laberínticos terrenos de alimentación de la criatura que acabábamos de presenciar. Después de lo que pareció una eternidad de carrera frenética, una cumbre con lo que parecía un amanecer en curso apareció en mi campo de visión. A medida que nos acercábamos, una ruptura de naranja a amarillo y luego blanco nos dio los signos de alivio de la luz del día que emergía en la superficie, mientras de repente volvíamos a nuestro mundo. Todos caímos al suelo jadeando y al mirar hacia atrás vimos que los ojos rojos habían desaparecido. Se había ido. Decidimos que nuestra investigación había concluido y reportamos nuestros hallazgos a la compañía de investigación que nos había desplegado. Mis expectativas de que no nos creyeran se desvanecieron sorprendentemente cuando revelaron que se habían vuelto abiertos a posibilidades radicales, debido a lo rápido y esporádico que había ocurrido el declive ecológico en esa región. Sospechaban que la región se había convertido efectivamente en la colonia de algo nunca antes visto por el ojo humano. Nos dijeron que entendían y apoyaban la terminación anticipada de la investigación, sugiriendo incluso que la calidad de la información que habíamos reportado proporcionaba un nivel más que satisfactorio de conocimiento sobre lo que había sucedido en la zona. De dónde vino la criatura sigue siendo un misterio, y la compañía de investigación para la que trabajábamos, junto con otras autoridades implicadas posteriormente, han hecho sus mejores esfuerzos para ocultar el conocimiento de su existencia al público en general. Lo que puedo decir es que la naturaleza geográficamente oculta de su nuevo territorio es afortunada para todos nosotros. No obstante, no intenten encontrar la ubicación montañosa oculta que alberga a este organismo.